El acta de la sesión número 6 se tiene por aprobada y la sesión número 7 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, la señora abogada de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual informa que la diputada Erika Ñanco Vázquez reemplazará en forma permanente a la diputada Claudia Mix Jiménez. Y en segundo lugar, recibimos un oficio del subsecretario de Justicia, por medio del cual remite resoluciones que complementan el reglamento de establecimientos penitenciarios. Estas son la resolución 5716 sobre protección y garantía del derecho a expresión de género en el sistema cerrado, la 5551 que instruye respeto y garantía del derecho a expresión de género, la 490 que regula las visitas virtuales priorizando a mujeres sin redes de apoyo en la región, la 6744 que prescribe que la mujer privada de libertad tendrá derecho a estar acompañada durante el parto, y la 3925 que establece medidas diferenciadas para la población indígena. Eso es todo, señor presidente. Ahí vamos. ¿Dónde vamos con la palabra sobre lo... Bien. Buenos días, disculpen el atraso. Hola, buenos días. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, señores y señoras diputadas. Bien, ofrezco la palabra sobre temas varios. Sí, diputado Pulgar. Buenos días, presidenta. Saludos a los invitados, al subsecretario. Y quería pedir el acuerdo, presidenta, para oficiar al director nacional de Gendarmería de Chile para que informe la tasa de estadística de práctica de tiro que tienen los funcionarios de Gendarmería en los últimos 2 años. ¿Cuál es el tema de lo cotidiano que, digamos, tienen práctica los funcionarios? ¿Y esto a razón de qué, presidenta? Nosotros en la Cámara de Diputados estamos discutiendo en primer trámite un proyecto de ley que se autoriza el porte de armas de fuego a funcionarios en retiro de Gendarmería de Chile. Yo ingresé una indicación en este tema y en mi visita a las distintas cárceles hay funcionarios que no han practicado con armas de fuego hace 3, 4 años. Entonces, entregar esa herramienta para mí me parece un poco aventurado, por eso me gustaría tener el dato del director nacional de Gendarmería. Gracias, presidente. Bien, ¿hay acuerdo entonces para solicitar esa información que ha solicitado el diputado Pulgar? Bien, acordado. Sí, también. Ey. Esto no está. Bueno, voy a saludar ahora ya con más tranquilidad. Disculpadme por los minutos de atraso. Saludar al subsecretario de Justicia, a don Jaime Gajardo. También a la señora Alejandra Tobar, del directorio de LEASUR. ¿Sí? Alejandrina. Me gustan los lentes. Muchas gracias, mucho gusto de tenerlos por acá. En primer lugar vamos a... Bueno, al subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, la señora Consuelo Hernández, también, allá, la señora Consuelo Hernández, el asesor del ministro, don Pablo Fuenzalía, ¿sí? Del jefe y la jefa del Departamento de Adultos de División de Reinserción Social, señora Marcela Corbalán, ¿sí? Mucho gusto. Bueno, ya usted no había estado antes, pero el contexto de la investigación, esto es una comisión, cierto, ya lo tiene claro a propósito de un hecho que ocurrió el 7 de mayo en la cárcel de Angol, pero que se extiende también a otras situaciones en el resto de las cárceles del país. En el fondo es de ver si hay cumplimiento, si hubo la normativa respecto a beneficios o condiciones, digamos, de los reclusos, recluidos dentro de los penales, particularmente en este caso de grupos de especial atención, que fue en relación a los grupos de pueblos originarios, particularmente mapuche. En
el caso del subsecretario había estado ya, quedamos así, siempre el tiempo se nos hace escaso, y él estuvo en una ocasión anterior donde nos hizo una presentación, donde hubo consultas o algunas respuestas. Y hoy día a mí me gustaría primero ofrecer la palabra, lo que haya quedado sin concluir de parte suya, y luego también ofrecer a los señores y señoras diputadas la palabra respecto a la presentación del subsecretario, y luego entraríamos entonces con Lea Sur, con Alejandrina. Así que tiene la palabra, subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes y, por cierto, también a las personas que se encuentran acá el día de hoy en la comisión. Efectivamente, de la sesión en la que nosotros concurrimos, nosotros traíamos una minuta que quedaron algunos temas pendientes, entonces son los que voy a pasar a exponer brevemente, Presidenta, para después hacernos cargo de todas las consultas que puedan surgir. En esa ocasión, a grosso modo, nosotros planteamos que efectivamente existían, en caso de los beneficios penitenciarios o intrapenitenciarios, existían un conjunto de normas dispersas en distintos instrumentos normativos de Gendarmería de Chile. En particular, en el caso de la población indígena, se encuentra el convenio 169. Este convenio no ha tenido una concreción directa en el reglamento de establecimientos penitenciarios. Sin embargo, este reglamento ha sido complementado con la resolución 3925. Hubo un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto a esa resolución. Esa resolución está vigente, salvo en un aspecto específico de la resolución que la Contraloría General de la República... La Presidenta se la va a cambiar. Ah, ya, ahí sí. No sé... Sigo nomás, ¿no? No retrocedo hasta el comienzo. Bueno, y esa resolución se encuentra vigente en la mayor parte de la misma, salvo un punto específico que tiene que ver con si la huelga de hambre es considerada o no como aspecto para contener, o sea, como un aspecto para establecer la mala conducta, tal y como lo señala el reglamento de establecimientos penitenciarios, ¿ya? Ese es el único aspecto de la resolución que no se encuentra vigente después de el dictamen de la Contraloría General de la República. Ahora bien, quizás es muy relevante explicar cuáles son los distintos tipos de beneficios, y eso yo creo que es parte de la exposición que no pude terminar de dar la vez pasada, ¿ya? Y también entender por qué se otorgan beneficios intrapenitenciarios, ¿ya? Lo primero es que los beneficios intrapenitenciarios son parte de las actividades de reinserción social, ¿ya? Orientada a remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva, que confieren mayores espacios de libertad a quienes gradualmente se les otorga. Y esto es bien relevante porque, tal y como ya lo he señalado en otras oportunidades, en la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, son 3 los verbos rectores que establecen cuáles son las funciones de Gendarmería. Para ser muy preciso, Gendarmería de Chile tiene la función de atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad, ¿ya? Es decir, la reinserción social es parte del objeto de la función de Gendarmería de Chile, y por lo mismo se ha generado un sistema para buscar la reinserción social, y en eso, tanto en nuestro país como a nivel comparado, los beneficios intrapenitenciarios son muy relevantes porque permiten ir, tal y como se señala en el objeto de los mismos, remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva, ¿ya? Para el otorgamiento, bueno, entonces eso es como el objeto de los beneficios intrapenitenciarios en general. Ahora bien, hay distintos tipos de beneficios. Entonces están los beneficios que se encuentran en el reglamento de establecimientos penitenciarios, que son los denominados permisos del reglamento, y en el reglamento se contemplan 4 beneficios intrapenitenciarios: la salida esporádica, la salida dominical, la salida de fin de semana y el permiso de salida controlada al medio libre, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos generales para optar a este tipo de beneficios? Primero, contar con un informe psicológico que dé cuenta de la conciencia del delito, del mal causado con su conducta y la disposición al cambio, ¿ya? Además, contar con un informe social que señale que cuenta con medios o recursos de apoyo o asistencia en los términos previstos en el reglamento. Contar con un informe favorable del Consejo Técnico, y se entenderá que existe un informe favorable cuando el Consejo Técnico se pronuncia positivamente acerca de la postulación de un interno,
Y por cierto, siempre es una facultad privativa del jefe de la unidad, pero debe contar a lo menos con los informes ya señalados. Es decir, el jefe de la unidad, de todas maneras, teniendo los informes, puede o no otorgar estos permisos de salida al medio libre, que son, como les decía, en el fondo la salida esporádica, la salida dominical, de fin de semana y permiso de salida controlada. No tengo completo recuerdo porque se me pueden confundir con las comisiones, con otras comisiones, pero a grosso modo, estos permisos son muy importantes en la función de reinserción, ¿ya? Y tenemos estadísticas que nos demuestran la relevancia que tienen estos permisos. Las personas que no han accedido a ningún permiso, ya sea de los del REP o los que voy a decir a continuación, y salen sin permisos al medio libre, una vez concluida su condena, tienen un porcentaje de reincidencia muy alto, ¿ya? Las personas que no han tenido ningún tipo de programa de reinserción o no han sido o no han gozado de permisos tienen porcentajes de reincidencia que superan el 40%. ¿Ya? Es decir, de cada 2 personas que salen al medio libre sin una salida controlada al medio libre, y aquí recuerdo, todas las personas que están en nuestro sistema penitenciario en algún momento van a salir del sistema penitenciario. Entonces, aquellas que salen del sistema penitenciario tienen un porcentaje de reincidencia muy alto. Los permisos intrapenitenciarios nos permiten que vayan teniendo una salida controlada al medio libre y se vayan reinsertando progresivamente con un control de parte de la unidad, ¿ya? Y a las personas que se les otorgan estos permisos, que por ende tienen que ir cumpliendo ciertos requisitos, tal y como les señalaba, su porcentaje de reincidencia baja notablemente, ¿ya? Y ahí lo tenemos porcentaje de reincidencia dependiendo de los tipos de permisos y los tipos de programas, pero por cierto menor al 30% de reincidencia, lo que obviamente da cuenta de que son una herramienta muy importante para cualquier delito, para las personas que hayan cometido cualquier tipo de delito, ¿ya? Por cierto, obviamente los permisos requieren de estos requisitos previos, ¿ya? Quizás, Presidenta, muy a grosso modo, cada uno de los permisos tienen además requisitos específicos, ¿ya? Entonces, solo para ejemplificar, por ejemplo, los permisos de salida esporádica, se requiere muy buena conducta en los últimos 3 bimestres, haber asistido regularmente y con provecho a la escuela del establecimiento y haber participado de forma regular y constante en las actividades programadas en la unidad. Por su parte, por ejemplo, la salida dominical, además de lo anterior, requiere de cumplir una condena hasta los 12 meses anteriores al día que cumpla el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional. La salida de fin de semana, haber cumplido la totalidad de las obligaciones dominicales por 3 meses continuos. Y la salida controlada al medio libre, cumplir una condena hasta los 6 meses anteriores de que se cumpla el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional. Es decir, no es una persona que haya iniciado su condena a la que se le puede otorgar un permiso, sino que son personas que, dependiendo del tipo de delitos que han cometido, el cómputo para que estos permisos empiecen a operar se hace en razón de los plazos que tiene la libertad condicional, que como sabemos es cumplir la mitad de la condena o 2/3 de la condena, dependiendo de la gravedad del tipo de delito del cual uno está hablando, ¿ya? Entonces hay delitos que requieren la mitad del tiempo condena y desde ahí se empiezan a contar los plazos para poder acceder a estos permisos, o algunos que requieren de 2/3 de condena, dependiendo de si son delitos más graves. Luego tenemos otro tipo de permisos, que son los permisos de los centros de educación y trabajo, ¿ya? Y aquí una de las cosas que hemos visto que es peculiar del sistema penitenciario es que existe una gran normativa dispersa, por así decirlo, y los permisos de los centros de educación y trabajo se encuentran en el decreto 943 del año 2011, que aprueba el reglamento que establece un estatuto laboral de formación para el trabajo penitenciario, y esta es la norma que regula el funcionamiento de los centros de educación y trabajo. Y dentro de los centros de educación y trabajo tenemos 2 tipos de centros: centros cerrados, es decir, que funcionan dentro de la unidad penal, y centros semiabiertos, que son centros que son establecimientos penitenciarios independientes, autónomos, donde los internos cumplen la condena, pero en un régimen basado en la autodisciplina y las relaciones de confianza. Es decir, son centros en los cuales las medidas de seguridad son mucho más tenues, por lo mismo, porque son basados en personas que tienen bajo compromiso delictual, que han probado que efectivamente pueden cumplir su condena con un régimen de autodisciplina y confianza. De estos centros tenemos bastantes, por ejemplo, centros, son 24 a lo largo del país y en todas las regiones.
y dentro de los centros de educación y trabajo algunas cosas que pueden ser relevantes para esta materia. Tenemos salidas esporádicas especiales, que son permisos de salida extraordinaria sin custodia, que se puede otorgar en día hábiles, principalmente con el objeto de realizar trámites de carácter personal e indelegable y solo para el tiempo que sea necesario para su realización. También hay salidas trimestrales sin custodia con el objeto de visitar, compartir con su familia, incluso pernoctar con esta, todo en el marco del reintegro progresivo al medio libre, y también permisos de estudio y capacitación, que son los que más se otorgan al interior de los centros de educación y trabajo. Por cierto, aquí hay varias cosas relevantes. Los centros de educación y trabajo tienen las mejores estadísticas en materia de reinserción social. Si no me equivoco, Marcela, aproximadamente entre un 19 y un 24% de reincidencia, es decir, son las más bajas que tenemos. Entre 19 y 24. Los centros de educación y trabajo, claro, son centros pequeños, son centros para personas de bajo compromiso delictual, son centros donde prima la autodisciplina, son centros donde hay un trabajo bien especializado con las personas que se encuentran ahí, y por cierto no es el régimen general de las personas privadas de libertad. De hecho, si vamos al número de personas que se encuentran en centros de educación y trabajo, son 1.000 personas en total a lo largo del país. 1.000 de las 54.000 que tiene nuestro sistema penitenciario, es decir, es un porcentaje bastante pequeño. 24. ¿Ya? 24 y son 1.000 personas. Y algunas cosas relevantes en esto, en cuanto a la materia de la propia comisión. Tenemos del total de los centros de trabajo en las regiones donde hay personas principalmente de población mapuche, solo un 9,4% de la población es indígena, ¿ya? Y en la región de la Araucanía el 25% del total de las personas corresponden a personas de origen mapuche, ¿ya? Es decir, en general la población está más o menos distribuida en razón a cómo está la población penal a lo largo del país, y en la Araucanía, por cierto, hay más, dadas las condiciones de la región. En los SET. En los SET. Perdón, muchas gracias, presidenta. Agradecerle, subsecretario, por su presencia y saludarlos a todas y a todos por su intermedio, presidenta. Una consulta, de este 25% no es del total de todos los recintos penitenciarios y no incluye solo al módulo comuneros de los otros recintos penitenciarios. Es como el total de todo. Solo los SET. Sí, presidenta, por su intermedio, solo de los centros de educación y trabajo. Ya, de hecho, no estamos hablando de la cárcel de Angola. La cárcel de Angola no es un centro de educación y trabajo, es una cárcel. El módulo F al cual usted se refiere es un módulo dentro de la cárcel, que es el módulo para personas mapuche. Hay dos módulos, el módulo F y el módulo E, si no me equivoco. Y son módulos dentro de la cárcel, como hay otros módulos para personas indígenas en Temuco, otros módulos en Biobío, es decir, hay módulos para personas indígenas en distintos establecimientos penitenciarios, no en todos, porque no en todos se requieren, pero en varios. Y también, como lo he dicho, hay módulos también para personas de alta, baja y mediano compromiso delictual, hay módulos para personas que cultivan algún culto religioso, hay módulos para deportistas, hay módulos para personas de tercera edad, hay módulos para mujeres, por cierto, cárceles especiales para mujeres, hay módulos para población de las diversidades, es decir, de población LGTBIQ+, es decir, en general, uno podría decir una de las cosas que hace Gendarmería al interior de los establecimientos penitenciarios es clasificación y segregación dependiendo de distintos tipos de condiciones. Entonces yo creo que en la sesión pasada les decía, o en la antepasada, decía que la primera es según el tipo de compromiso delictual, ¿ya? Y ahí se hace una clasificación en alta, mediana y baja, y cada una de ellas tiene además 3 subclasificaciones. Después, según ciertas características especiales, ¿ya? Por ejemplo, mujeres, hombres, después población que pertenece a las diversidades,
población también que, en el caso de las mujeres, hay una separación también, población que tiene hijos o menores de 2 años que se encuentra embarazada, es decir, hay una segmentación importante en general dentro de la población de personas privadas de libertad, pero ese 25% corresponde exclusivamente a los centros de educación y trabajo y exclusivamente a la región de la Araucanía, porque en la población total de los centros de educación y trabajo, solo el 9,4% de la población total es indígena. De las 1.000 personas que hay en los centros de educación y trabajo, El 9%. el 9% es indígena. O sea, 90. Sí, tiene la palabra diputada Ñanco. Muchas gracias, presidenta. Había nombrado que hay alrededor del 19% y otro porcentaje de reinserción. Este porcentaje de reinserción, no recuerdo la otra cifra, además del 19%, pero además de este como rango, ¿este rango de reinserción es solo además de los centros de educación, de los CET, o es del total de los recintos penitenciarios? Reincidencia, dijo, a ver. Sí, presidenta, por su intermedio. Sí, creo que en otra sesión hablé de los porcentajes de reincidencia más en específico, que son de reincidencia, ¿no? Eso. Pueden ser de reinserción, pero sería al revés, en el fondo. Claro, Sería, en vez de un que al 19, contrario sería de lo que plantea la diputada, un 81% de reinserción. Pero nosotros lo que medimos es la reincidencia, en el fondo que esta persona vuelva a cometer un delito. Y ahí la principal diferenciación es aquellas personas que no han pasado por programas de reinserción y dentro de los cuales se encuentran los permisos intrapenitenciarios. Los permisos intrapenitenciarios son parte de los programas de reinserción. ¿Ya? No es que se le otorguen permisos intrapenitenciarios a personas que no forman parte de su programa de reinserción. ¿Ya? Entonces los programas de reinserción contemplan dentro de los programas los permisos. ¿Ya? Y estas personas, las que no han pasado por ningún tipo de programa, versus las que han pasado por algún tipo de programa, se nos genera la primera diferenciación. Entonces las que no han pasado tienen un porcentaje de reincidencia, según el último estudio que hicimos en el año 2019, si mal no me equivoco, de un 44%. ¿Ya? Es decir, un porcentaje alto de reincidencia. Si lo llevamos a números enteros, de cada 2 personas que salen del establecimiento penitenciario, una vuelve a delinquir. Es un porcentaje muy alto. Versus las que han pasado por programas de reinserción. Y ahí tenemos distintos tipos de antecedentes. Por ejemplo, los que han pasado por libertad vigilada intensiva, los que han pasado por programas de reinserción contemplados dentro de los centros de educación y trabajo, los que han pasado por programas de reinserción a través de permisos de salida, etcétera. ¿Ya? Y ahí me parece que yo ya hice una presentación respecto a aquello con cifras bastante detalladas de cada uno de estos antecedentes y en particular los centros de educación y trabajo son un gran espacio de reinserción. Quisiéramos tener más cupos de los que tenemos, pero bueno, son condiciones más estructurales. Y ahí tenemos porcentajes que van dentro del 19 al 24% de reincidencia. Lo sé, ya. Tiene la palabra diputado Pulgar. Vamos a ir haciendo la consulta. Muchas gracias, presidenta. Más dinámico. Respecto a lo que expone el subsecretario, yo quería hacer una pregunta un poco desde el enfoque de género, porque según los datos que se me han expuesto en la otra comisión, la cárcel de Hacha y Tarapacá, entre otras en el norte de Chile, han sufrido un alto incremento de mujeres, producto del delito de microtráfico, muchas de ellas consideradas burreras, etcétera, sin ningún tipo de contacto con las familias. De hecho, muchas familias no saben que ellas están detenidas en Chile. Entonces, respecto a los beneficios penitenciarios, ¿cuál es el modelo? ¿Ha habido algún estudio por parte de la Subsecretaría por Justicia para poder modificar o flexibilizar este tipo de reglamento eventualmente existente, atendiendo a esto, a la gran concentración de mujeres que se está dando en las cárceles del norte de Chile y a estos beneficios, entre comillas, sin un enfoque de género, que es lo que se ha tratado de buscar a través del gobierno? Eso, gracias, presidente. Tiene la palabra subsecretario. Sí, presidente, una gran pregunta es la que hace el diputado Pulgar. Efectivamente, uno de los fenómenos que tenemos hoy por hoy
Efectivamente, que es una importante pregunta, porque efectivamente uno de los fenómenos que tenemos es que en el sistema penitenciario nosotros, si lo vemos a nivel comparado, tenemos mayor encarcelación de mujeres que el resto de la región. ¿Ya? Es decir, nuestro país tiene un porcentaje más alto de mujeres privadas de libertad que el resto de la región en términos porcentuales. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos, a diferencia del hombre, si nosotros hacemos una clasificación por tipos de delito, por tráfico de estupefacientes, la ley 20.000, tenemos un porcentaje mayor, a diferencia de los hombres, que son principalmente por daños contra la propiedad, robos, hurto, ese tipo de delitos, que son el porcentaje más alto. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto en razón de la ley 20.000. Y si lo desagregamos además, tenemos dentro de las mujeres que están ya sea imputadas o condenadas por la ley 20.000 y se encuentran en nuestro sistema penitenciario, tenemos un porcentaje muy alto de migrantes. ¿Ya? Entonces, y eso se nos da de la región metropolitana al norte, ¿ya? Es decir, de mujeres que han pasado con droga y en el lado chileno han sido interceptadas y por ende imputadas o condenadas por el tráfico de droga. ¿Ya? Eso es como el fenómeno que tenemos. Entonces, esas mujeres, si nosotros vemos los requisitos para los beneficios intrapenitenciarios, y por eso es lo que preguntaba el diputado, es una muy buena pregunta, se requiere tener vínculo familiar. Entonces las mujeres no pueden acceder a estos beneficios intrapenitenciarios porque obviamente su familia se encuentra al otro lado de la frontera, ya sea en Perú, en Bolivia o eventualmente en Ecuador, Venezuela, Colombia, que son los países de los cuales son nacionales estas mujeres. Y eso nos genera un problema para la reinserción social. Este es un fenómeno, podríamos decir, relativamente reciente, es decir, de los últimos 5 años, que se está dando con mayor intensidad. Siempre lo hemos tenido, pero con mayor intensidad en los últimos 5 años. Y por lo mismo, una de las cosas que nosotros contemplamos en este plan de situación carcelaria para mujeres, que presentamos, ese sí lo presentamos en la otra comisión, pero podríamos hacerlo llegar también a esta. Uno de los aspectos que estamos revisando precisamente como medida a corto plazo y que va en la modificación al reglamento de establecimiento penitenciario tiene que ver con la diferenciación de los requisitos para acceder a ciertos beneficios, ¿ya? Entendiendo la realidad de la población penitenciaria que tenemos. Ahí los alcaides juegan un rol importantísimo porque veíamos que los alcaides tienen una facilidad para otorgar o no ciertos permisos. Tienen un tipo de nivel de discrecionalidad que no es tan alto, pero le permite tener esta flexibilidad. Entonces, ahí los alcaides juegan un papel relevante, pero es necesario que nuestras distintas instrumentos normativos contemplen estas diferenciaciones que hacen o que nos permitan tener que no se dependa de la buena voluntad o el buen criterio de un alcaide para generar estos beneficios a personas que es fundamental estos beneficios, como veíamos, para la reinserción social. ¿Ya? Eso, presidente. Gracias, subsecretario. Yo una pregunta en relación a estos beneficios de cuando usted hablaba de la familia, bueno, pero que no están acá en el país, pero lo que ocurrió en el último caso que estuvo hace poco en la prensa, donde hubo una revuelta dentro del penal, no recuerdo en qué comuna, donde finalmente el juez dejó que fueran los parientes a visitarlos que son inmigrantes indocumentados, además. O sea, ese es un caso que generó a mí a lo menos me llama a lo menos la atención, porque claro, por la fuerza que ejercen al interior, los propios reclusos o presos, al final se rompe ni siquiera es la facultad del alcaide, porque él dijo que no a las peticiones que hacían, y finalmente el juez que deja que vayan los migrantes o inmigrantes, además ilegales, que no tenían ninguna acreditación, digamos, o sea, están ilegales. Entonces ahí como que quedamos, al final ellos controlan y hacen lo que quieren por la fuerza, simplemente. Eso solo quiero ese alcance, y quería hacer una consulta así en relación para que después nos comente sobre eso, porque uno no entiende cómo ocurre.
en relación a los beneficios, estos que usted señaló, dos tipos, los beneficios que están en reglamento, la salida, también lo que son los SET, y que hay una normativa y un reglamento, pero en general, y que son parte de la reinserción, ¿qué porcentaje de toda la población, de los 48.000, son los que están, 44.000? 54.000. ¿Qué dijo el 10? Ya. ¿Cuántos usan o sea, a cuántos se les otorgan estos beneficios de los diferentes tipos? ¿Cuánta población penal finalmente está sujeta o accede a beneficios? ¿Ah? Esa es una. Y también cuando hablamos de que están de acuerdo al grado de peligrosidad, cuando están en los SET, que es un poco más en relación a lo que es pueblo originario, que uno podría entender que van los personas mapuches, particularmente cuando se define, o el criterio para que vayan a un SET, porque usted habló de los grados de peligrosidad, es un criterio. Pero también está el tema de cuando son grupos de especial interés, las razones de idiosincrasia, de razones culturales, en fin, ¿qué pesa más a la hora de enviar en este caso, un SET, a una persona mapuche, porque se entiende que ahí está más relacionada con su forma de vida? ¿Ese factor o la peligrosidad también, o cómo se evalúan? Y voy a... otra pregunta, cuando usted dijo que tienen permisos de estudio y capacitación en los SET, eso es ahí tienen el permiso para salir del SET, entiendo, ¿cierto? Pueden desplazarse, esa es una de las diferencias que podría haber, ¿cierto?, con otro. Ya. Y para la última, usted hablaba de la reincidencia, que es menor, obviamente, cuando han hecho trabajo, han tenido estos permisos, estos beneficios, cuando se han relacionado con la sociedad, al final. Pero cuando vemos en los hechos de conmoción, incluso nacional, muchos de los que cometen homicidio u otro tipo de ataques, de asaltos, de encerrón, en fin, son personas que varios de ellos dice que están con permisos penitenciarios, o sea, que están haciendo uso de una salida dominical o que no volvieron que infringieron la medida. O sea, la pregunta es al revés, los que son los que se pueden reinsertar, pero yo pregunto al revés, ¿cuántos de los que tienen beneficios reinciden? De los que tienen beneficios, reinciden. No sé si es directamente proporcional, si el 40 tiene reinserción, ¿es el 60 el que reincide? ¿O hay un porcentaje que no pasa nada, no reincide ni tampoco se reintegra? Ese es poner el foco en eso, entre comillas, lo negativo, los que fracasan y los que vuelven a reincidir y vuelven a reincidir, porque es casi común, diría yo, que cuando hay cuestiones de alta connotación, han sido personas que están vulnerando las medidas o los beneficios intrapenitenciarios. Gracias, subsecretario. Gracias, Presidenta. Bueno, varias preguntas. También para no hacer ninguna distinción. Muy buenas preguntas todas también, como la del diputado y la diputada. Hacer algunas aclaraciones respecto a lo de respecto a la noticia que salió en el Diario La Tercera, que de hecho sale hoy y salió la semana pasada. Lo siguiente, esto está ocurriendo en el recinto especial de alta y máxima seguridad, que es el recinto que se encuentra en la región metropolitana, en el sector de Pedro Montt. Este recinto se encontraba despoblado desde el año 2021, después de varias mejoras. Nosotros lo inauguramos en abril de este año, ¿ya? Es un recinto de alta y máxima seguridad, muy moderno, que lo que tiene por objeto ahí es que se encuentren ingresadas las personas más peligrosas, principalmente líderes de bandas criminales a lo largo del país, ¿ya? Esto lo hicimos porque cuando nosotros asumimos como gobierno existían solo 6 módulos de alta seguridad a lo largo del país para una población de aproximadamente 300 plazas, 300 y tantas plazas, y por cierto necesitábamos más razón del tipo de criminalidad que está existiendo hoy, ¿ya? El gobierno anterior ya había empezado con la remodelación del REPA, nosotros continuamos con esa remodelación, complementamos algunos recursos que se necesitaban y se inauguró en abril de este año, ¿ya? Y es un recinto muy importante porque son aproximadamente 300 plazas que nos permiten contribuir y con eso aumentar prácticamente al doble las plazas de alta seguridad y máxima seguridad a lo largo del país,
Ya esto además se juntó con otro módulo que reparamos en el caso de la cárcel de Hacha, precisamente en Arica, dada los acontecimientos en Arica. Estos recintos, principalmente los de máxima seguridad, son recintos que tienen un régimen penitenciario muy estricto. ¿Ya? El régimen penitenciario más estricto que tenemos en el país, porque es para las personas más peligrosas, líderes de bandas criminales. Tenemos celdas que están monitorizadas las 24 horas del día, no todas, pero una importante cantidad de celdas. Son personas que tienen permisos para ir al patio 2 horas, que es el mínimo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos para que una persona pueda estar en el patio. Son personas que tienen un acceso muy restringido de visita. Son personas que, de hecho, las visitas, la gran mayoría de ellas se realizan mediante un locutorio, es decir, no tienen contacto directo con la visita. Entonces, un régimen muy estricto, ¿ya? Pero estamos pensando que para personas que requieren un régimen muy estricto, es decir, son líderes de bandas criminales importantes. Ahí tenemos, entre otras, y nosotros nunca hemos querido revelar cuáles son las personas que están ahí, pero como ya se ha hecho público, ahí están principalmente las personas imputadas o una parte de las personas imputadas en este caso que se está llevando en Arica de 44 personas que eran los líderes de la banda del Tren de Aragua, del Clan de los Gallegos, que están imputados por delitos delitos tan complejos como homicidio, trata de personas, sicariato, secuestro, extorsiones, es decir, delitos gravísimos. ¿Ya? Entonces esas son las personas que se encuentran ahí en el REPAS. La información es de ese tipo de personas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que estas personas reclamaron por el régimen, porque era un régimen muy estricto. Y principalmente reclamaron, y esto se supo, si se infirieron heridas, etcétera, y reclamaron, entre otras cosas, porque Gendarmería no estaba permitiendo el ingreso de personas indocumentadas como visitas al interior del establecimiento penitenciario. ¿Ya? A través de sus defensores, estas personas recurrieron de esa determinación de Gendarmería y el juzgado de garantía, no tengo aquí el número, pero creo que fue el 7º juzgado de garantía de Santiago, señaló, y hay una resolución que acaba de salir además, sino que salió, si no me equivoco, ayer o el viernes. ¿El viernes? Alejandrina tiene más. El viernes salió la resolución. La resolución no es que señale que las personas indocumentadas pueden ingresar como visitas. No, establece ciertos requisitos. ¿Ya? Da en parte la razón a estas personas de que no se puede negar el ingreso de personas con cierto tipo de documentación, es decir, con pasaporte o con otro tipo de documentación. Gendarmería estaba siendo más estricta que eso. ¿Ya? Y es una resolución que de todas maneras fue apelada por Gendarmería. ¿Ya? Es decir, es una resolución que nosotros consideramos que se debió haber tenido más deferencia, porque no estamos hablando de cualquier persona que se encuentra privada de libertad, estamos hablando de personas que son consideradas las más peligrosas que nosotros tenemos dentro de los establecimientos penitenciarios. ¿Ya? Pero, por cierto, como es una resolución judicial y nosotros tenemos que cumplir las resoluciones judiciales, lo que señalen los tribunales de justicia lo vamos a cumplir, por cierto. Sin embargo, estamos esperando que en la apelación haya más deferencia a la postura de Gendarmería, en el sentido de que nosotros consideramos de que hay que tomar todas las cautelas para saber quiénes son las personas que van a ingresar. De todas maneras, la resolución dice que las podemos enrolar, que podemos tener un control biométrico de las mismas, que podemos, por cierto, hacer ciertas limitaciones, pero que no en relación de su calidad migratoria, que es lo que nosotros queríamos evitar para que estas personas siguieran, o mejor dicho, no se generaran vínculos eventualmente para que se pudieran seguir cometiendo delitos. Sin embargo, una resolución que se encuentra recurrida por parte de Gendarmería, y hay que esperar la determinación final de los tribunales de justicia al respecto. Pero esa es como la situación. Entonces, para que se pueda distinguir de otros casos también, yo creo que es relevante. Y además la determinación de Gendarmería y el Ministerio ha sido como bien clara respecto a esto. Es un régimen muy estricto el que se utiliza,
porque lo amerita, porque son personas muy peligrosas, son personas que han cometido delitos o están siendo imputadas de delitos que son los delitos, podríamos decir, hoy por hoy más graves que existen en nuestra legislación penal. Son personas que dirigen bandas criminales, que forman parte del crimen organizado y que por ende nosotros creemos que tienen que tener un tratamiento estrictísimo, ¿ya? Respecto a el porcentaje de personas con beneficios, el porcentaje de personas con beneficios es muy pequeño, ¿ya? Es menos, voy a decir un porcentaje porque, pero usted se confundía, Presidenta, cuando me decía, bueno, 48.000, 52.000, porque además cambia todos los días el número de personas privadas de libertad. Claro, yo tenía Creo que hace un par de semanas cuando vine eran 52.000, hoy día estamos en prácticamente 54, casi 55.000 personas, es decir, hemos aumentado en el porcentaje de personas privadas de libertad exponencialmente. vamos a seguir aumentando. Entonces, como cambia todo el tiempo, aproximadamente, dependiendo del número total, el porcentaje de personas con beneficios no supera el 2%. ¿Ya? Son 1.000 y tantas personas con beneficios de salida, con beneficios independientes. Es muy poco. Entonces, para que veamos el tipo de universo en el que estamos hablando. Efectivamente, algunas personas dentro de esos permisos cometen delitos. Efectivamente, lamentablemente. Por eso nosotros tenemos protocolos de quebrantamiento, tenemos distintos tipos de protocolos. Lo que ocurre sí es que, y aquí es bien relevante, que como el dicho, una golondrina no hace verano. Efectivamente hay personas que cometen un delito teniendo algún tipo de beneficio, pero los porcentajes de reincidencia o de reinserción son mucho mejores en estos casos de todas maneras. ¿Ya? Entonces, son porcentajes de reincidencia de un 45, y tanto por ciento versus un 24 para las personas que tienen algún tipo de programas de reinserción dentro de los cuales se encuentran los beneficios. Es la mitad prácticamente. Claro, efectivamente tenemos algunos, lamentablemente, casos de personas que cometen delitos y eso genera, por así decirlo, una mala prensa para todo el sistema de beneficios. Alguien que no cumple con su beneficio y no llega, alguien que no cumple con su beneficio y comete un delito y, por así decirlo, nos empaña todo el sistema, ¿ya? Pero para que lo tengamos súper claro, el porcentaje de personas con beneficios de salida son muy pocos, muy pocos. En la región de la Araucanía en particular, aquí yo tengo la cifra, el total de personas son 96 personas que tienen beneficios intrapenitenciarios, 96. No sé si, Marcela, podemos buscar cuántas personas tenemos privadas de libertad en la Araucanía, pero debe ser el porcentaje que me dice del total. Sería interesante tener la es, población. bueno, no sé, son 96, pero 96 personas con beneficios, muy poco. De las personas con beneficios que pertenecen a la etnia indígena mapuche, son 17. O sea, son muy pocas. Y de esas personas son 5 con 60 años o más. Y, bueno, esos son como los porcentajes. Es decir, son muy pocas personas, que claro, efectivamente algunos de ellos hay mucha atención sobre ellos, pero en el fondo son muy pocas personas. De esas personas prácticamente todas cumplen con sus beneficios de buena manera, y eventualmente si uno lo quebranta o uno lo incumple, efectivamente no es razón para retrotraer un sistema que en términos generales se utiliza bastante a nivel comparado, porque es un buen sistema y en nuestro caso además tiene mejores índices que el resto. Y respecto a la última pregunta, Presidenta, respecto a los desplazamientos, los permisos para salir de un centro cerrado o semiabierto, para ya sea tener una jornada laboral, para tener capacitación o para tener educación, se dan en ambos casos. ¿Ya? El hecho de estar en un set no implica que tenga más permisos de salida para ámbitos laboral o educacional, sino que también sean los centros cerrados. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos, solo contarle, tenemos algunas experiencias que estamos tratando de replicar
estuvimos de hecho con Marcela el día viernes pasado en un encuentro con una organización que se llama Juntos por la Reinserción, que congrega un conjunto de organizaciones no gubernamentales y que viene haciendo un programa de intermediación laboral con la empresa privada, precisamente donde se les da permisos laborales a internos para que vayan a trabajar a las fábricas de empresas privadas específicas, en este caso Komatsu, y reparan ahí tolva de la gran minería, reparan brazos mecánicos, trabajan y se les da el permiso y estas personas ingresan laboralmente a las 9 o a las 8 y tanto y salen a las 6 y después vuelven a la privación de libertad. Lo interesante es que son capacitadas en el centro de reclusión, ingresan con este programa de intermediación y la empresa después nos ofrece cupos laborales para que se mantengan una vez que salgan. Y ahí conocimos experiencias maravillosas de personas que se han podido reinsertar y llevan 4 o 5 años trabajando, han ido subiendo en la fábrica. Y lo interesante es que llevamos además a 2 gerentes de empresas públicas muy relevantes, de la empresa Ferrocarriles del Estado y de Metro, para poder replicar esto también en las empresas públicas. Porque esas son las formas que tenemos para que las personas quiebren su circuito delictivo y tengan efectivamente la posibilidad de reinsertarse. Bien, gracias, subsecretario. Estamos con el tiempo de nuevo. Lamentablemente se nos hace... Sí, tiene la palabra la diputada Navellán, que estaba hace rato, después la diputada Ñanco, después la diputado Pulgar, la diputada Nullado, y luego le vamos a dar la palabra a Alejandrina, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Así que tiene la palabra diputada Navellán. Gracias, presidenta. Cortito. A ver, tanto en la comisión de ayer, que es muy similar porque es el tema carcelario, como usted ahora hace poco rato atrás hizo una mención de algo que me preocupa. Cuando hablamos de las mujeres, que están, obviamente hay una cantidad tremenda de mujeres, están absolutamente colapsadas las cárceles en el norte de Chile, pero usted dijo algo que a mí me llamó la atención. Y usted dijo que el alcaide tiene como cierto grado de manejo de medidas. Entonces, la pregunta es, sobre todo en torno a lo que es las personas privadas de libertad que son de etnia indígena, tanto en el norte como acá, porque en el norte hay muchas mujeres que son justamente de etnias indígenas. La pregunta es, cuando hay medidas de presión como las que vimos en la cárcel de Angol, cuando la presión es tanta que logran que el alcaide firme un convenio o un acuerdo con personas foráneas al centro de detención para beneficios para quienes están detenidos. Muchos de esos beneficios después no se pueden cumplir, porque la verdad es que son incumplibles. Y otros que se cumplen, al final del día transgreden incluso decisiones propias de Gendarmería como institución. Pero la pregunta es, la responsabilidad que al final le cae en los hombros al alcaide de turno por tomar una decisión de otorgar beneficios intrapenitenciarios que se piden al amparo del convenio 169, pero que todos sabemos, porque a esta altura está más que claro, que el convenio 169 no ha sido bajado al reglamento de Gendarmería. Por lo tanto, hoy día, aparte de 2 frases sueltas, de 2 capítulos, digamos, no es más que eso, es muy vago, no especifica como debe ser en el reglamento cuáles son los beneficios que corresponden. Por lo tanto, quedan sujetos a la decisión del alcaide de turno. ¿No le parece a usted que, aparte de que esta es una responsabilidad que de verdad me parece excesiva para el alcaide de turno, que la tenga que tomar él, ¿no le parece a usted que esta toma de decisiones por parte del alcaide, por culpa de que no se ha hecho ni la consulta, ni se ha bajado el convenio 169 durante demasiado tiempo al reglamento de Gendarmería, no corresponde? Gracias. Antes que responda, vamos a dar las palabras para que pueda responder. Tiene la palabra la diputada Ñanco. Bueno, tiene palabra entonces el diputado Pulgar, luego la diputada Nullado. Muy acotado, presidenta, muchas gracias. Subsecretario,
Dentro del convenio 169, y más allá de lo que está escrito y estableció los reglamentos, ¿usted ha visto una brecha de trato diferencial entre los beneficios que se le entregan a la etnia mapuche versus a lo que usted ha visto en las otras cárceles a nivel nacional? Eso, Presidenta, gracias. Bien, gracias, diputado Pulgar. Tiene la palabra la diputada Emilia Nullado. Gracias, Presidenta. Ha costado tanto señalar que el avance del convenio 169 permite en esta resolución 3925 dejar claramente establecido cuando se trata de una población que pertenece a pueblo indígena y en particular al pueblo mapuche, como lo que ocurre y la cuestión de esta investigación que se lleva a cabo. Y quisiera hacer algunas correcciones. Hoy día no estamos hablando de etnia, eso para todo en general, sino de pueblos indígenas. El alcance del convenio lo señala, sí, pero ha costado tanto en instituciones del Estado que lo sigan diciendo en parlamentarios que debieran tener los conocimientos claros, porque son legisladoras y legisladores, y sin embargo siguen acuñando el término de lo que señala la ley. Hemos avanzado en aquello. Yo quisiera que todos nos podamos corregir ante aquello. Por otro lado, considero que si bien tal vez se pudieran señalar algunas facultades que tienen en algunos casos ciertos órganos que le toca tomar decisiones, pero tiene que estar basado en temas que son administrativos. Aquí la comisión está solicitando que haya un pronunciamiento más bien de carácter político respecto a cómo se han llevado a cabo las autorizaciones, los beneficios penitenciarios con respecto a quienes pertenecen a pueblo mapuche. Yo considero que esta comisión tiene que tener un trabajo de normativa, de procesos que sean administrativos y no de una mirada política, porque es fácil. Yo con la diputada Navellán tenemos posturas políticas distintas y por lo tanto si vamos llevando a la comisión hacia allá y no basado en normativa ni en establecimiento de procedimientos administrativos que le compete a las instituciones de gendarmería, considero que ante esa situación no estamos haciendo ningún aporte a esta comisión. Por otro lado, quisiera solicitarle al señor subsecretario su pronunciamiento claro y definitivo respecto a la resolución 3925, que sigue siendo todavía una no comprensión de parte de quienes integramos esta comisión, pero yo me imagino también de gendarmería. ¿Y qué es lo que señala con claridad? ¿Qué es lo que no señala respecto a aquello? Que lo ha dicho, pero es bueno que esto quede claro. Efectivamente hay que hacer mucho trabajo para poder avanzar en la reinserción social, pero eso significaría también, señor subsecretario, entonces que hay una propuesta mucho más alta que la del año pasado en presupuesto para apoyar a las instituciones, a los profesionales y los técnicos que le toca hacer este trabajo, porque si no también significaría tener un diagnóstico pero no tener hoy día una respuesta. Por otro lado, tengo una pregunta de la vocera del Mache Celestino Córdoba, y que señala que desde el año pasado están solicitando llevar a cabo su guiatún. En respuesta a aquello, el director nacional había respondido que podía autorizar solo un día. Considero que este derecho a la espiritualidad que tiene el Mache debiera establecerse y revisarse lo que ocurrió el año 2022, saliendo de una pandemia. Sin embargo, a la fecha ellos no tienen una respuesta, a pesar que han apelado a la dirección regional. Considero también, basado en la resolución 3925 y en la aplicación desde ya el año 2022, qué respuesta van a tener aquellas personas cuando estamos hablando de que ellos están en un set. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Tiene la palabra la diputada Ñanco, luego el subsecretario, y ahí sí que vamos con la señorita Alejandrina. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, independiente de que no se haya hecho la bajada del convenio 169 en el reglamento de gendarmería, el Estado, por cierto, y todas sus instituciones tienen la obligación de ratificar los convenios, de implementar y de respetar los tratados internacionales a los cuales el Estado de Chile ha suscrito. Tratados que hasta el día de hoy están ratificados y vigentes.
Cuando no existe esa norma, el juez está llamado a integrarla. Por eso es que la Corte de Apelaciones de Concepción, hace un par de días, tenemos acá un fallo que ordena a Gendarmería a capacitar a personal y directivos sobre el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Este fallo fue acogido en contra de Gendarmería, ordenando también a la institución coordinarse con el Instituto Nacional de Derechos Humanos a fin de que se capacite a los directivos y funcionarios en el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, los derechos de las personas privadas de libertad y sus visitas pertenecientes a dichos pueblos. Esto hace un par de días, recién el 12 de octubre, justamente el día en que se conmemora un año más de la llegada de el encuentro entre dos mundos, como le llaman. En ese sentido, quisiera consultar, subsecretario, ¿está realmente ordenándose a personal de Gendarmería a que se capaciten sobre el convenio 169 y su aplicación en las distintas cárceles, independiente de que son SET o independiente de que sean instituciones de cárceles que estén en la región del Biobío, de Araucanía, donde se entiende que hay, entre comillas, más población penal mapuche, donde están estos módulos especiales de comuneros, qué sé yo? ¿Qué tan efectivo es esa capacitación al personal de Gendarmería, entendiendo que todo tiene que abocarse también al respeto de los derechos humanos y por sobre todo al respeto también de los convenios internacionales a los que Chile ha ratificado? Bien, tiene la palabra el subsecretario. Son varias preguntas. Son hartas preguntas, Presidenta. Trataré de responder de la forma más eficiente y breve posible. Respecto a lo que preguntaba la diputada Navellán, y la discrecionalidad de los alcaides respecto a los beneficios, yo creo que quizás no me expresé lo suficientemente bien. Los alcaides tienen discrecionalidad para otorgar o no los permisos de salida, pero se requieren de los informes favorables técnicos de los consejos. Es decir, ellos no pueden otorgar un permiso si los informes de los consejos son desfavorables. ¿Ya? Lo que ellos pueden es negar un permiso a pesar de que los informes de los consejos técnicos sean favorables. Esa es la discrecionalidad que tienen. ¿Ya? Es decir, si un informe técnico no es favorable, ellos no pueden otorgar un permiso. Pero si el informe técnico es favorable, ellos podrían eventualmente, incluso por razones de seguridad, denegar el permiso. Esa es la discrecionalidad que tienen. Es decir, no ocurre el supuesto que plantea la diputada, porque en general para que se otorgue un permiso se requiere de informes técnicos favorables. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Quiénes componen los consejos técnicos? Porque esa es la pregunta que saldría. ¿Ya? Conforme al artículo 17 del reglamento, los consejos técnicos se componen por el jefe del centro de reinserción social o del establecimiento postpenitenciario, por el jefe técnico de este establecimiento, por los delegados de libertad vigilada y los diagnosticadores que elaboran informes presenciales, que son principalmente psicólogos o profesionales de ese tipo, los encargados de reinserción social, el encargado de remisión condicional de la pena, el encargado de reclusión nocturna y los encargados de otros programas que se ejecuten en el respectivo centro de reinserción al cual se esté postulando. Es decir, los consejos técnicos son efectivamente lo que se señala, un consejo técnico que evalúa la pertinencia o no de un permiso intrapenitenciario o de un permiso penitenciario, y estos consejos técnicos lo que hacen es dar su condición favorable o no de estos permisos. Y la discrecionalidad del alcalde está en ese sentido. Respecto a las mujeres, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que por eso yo creo que quizás no me expresé bien y confundí las cosas. Respecto a la mujer hay otros requisitos, como por ejemplo que tengan familia a la cual llegar. Esos no son requisitos o mejor dicho, son requisitos con los cuales el alcaide puede tener cierta flexibilidad. No así con los informes del Consejo Técnico. Si el informe del Consejo Técnico es desfavorable, no pueden otorgar los alcaides un permiso. Pero respecto a ese otro requisito, sí podrían tener cierta flexibilidad, y ahí es donde hemos quedado la buena voluntad de los alcaides, y por eso es algo que hay que normar con mayor precisión en el reglamento de establecimientos penitenciarios. Entonces, es relevante hacer esta distinción porque el supuesto que dice la diputada no ocurre en el caso de la población indígena que ha sido bullada y que ha llevado precisamente esta comisión investigadora, sino que lo que estábamos planteando de la discrecionalidad ocurre principalmente en el caso de mujeres y en esos casos en específico, ¿ya? Entonces esa es la primera distinción. Lo segundo es que, y quizás se juntan aquí
las preguntas. Quisiera también tratar de expresarme con mayor claridad, quizás por lo mismo, porque no puede que no se haya entendido adecuadamente bien en ese sentido. En la reglamentación penitenciaria, nosotros tenemos un cuerpo normativo que es, por así decirlo, el central, que es el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios regulado en el Decreto 518. ¿Ya? Pero en conjunto de ello, y la secretaria de la Comisión hacía alusión a un conjunto de resoluciones o de decretos que nosotros enviamos a la Comisión, hay un conjunto de normativa que complementa el Reglamento 518. De hecho, por ejemplo, el reglamento en los centros de educación y trabajo no está en el 518, o sea, es decir, toda la reglamentación de los centros de educación y trabajo se encuentra en un decreto aparte, ¿ya? Dentro de esa reglamentación está la resolución 3925, que complementa la normativa penitenciaria en nuestro país. Tan así que la Contraloría, después de una solicitud de varios diputados, señaló si esa resolución era compatible o no con nuestra estructura normativa a nivel penitenciario. Y la Contraloría dijo, esa resolución es compatible, la complementa, y solo en los permisos, o sea, y solo en el caso de que la huelga de hambre no sea considerada como una falta de conducta, no es compatible. Pero en el resto, la resolución se encuentra plenamente vigente y complementa nuestra normativa en materia penitenciaria. Entonces, eso lo digo porque hay cierta confusión, como que la resolución no existiera, o la resolución no se encontrara vigente, o la resolución no tuviera validez. No. Por otra parte, no solo nuestra reglamentación penitenciaria, no es solo el 518, sino que es un conjunto de otros instrumentos normativos que se encuentran dispersos. Y ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y aquí también tratar de ser bien claro en cuanto a las expresiones que se han vertido, porque nosotros en este año y fracción que llevamos en el gobierno recibimos un proceso que se encontraba inconcluso, que de hecho no se había iniciado, y tal y como lo planteé, al cual no se había asignado presupuesto, que era modificar el reglamento de establecimientos penitenciarios para varias cosas. Primero, tratar de armonizar toda la reglamentación en el sistema penitenciario que tenemos, que se encuentra dispersa. Y en segundo lugar, establecer en el reglamento de establecimientos penitenciarios aquellas normas que nos permitan hacer una concreción del convenio 169. ¿Ya? Para eso, tal y como lo establece nuestra normativa interna, se requiere hacer un proceso de consulta, tal y como lo mandata el convenio 169 en el artículo 6 y 7, y tal y como lo reglamenta el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social respecto a estas materias, porque es una medida administrativa que afecta a la población indígena y que por ende se tiene que hacer una consulta conforme al decreto 66. ¿Ya? Sin embargo, en el gobierno anterior no se habían dispuesto los recursos en el presupuesto para aquello del año pasado, entonces nosotros tuvimos que complementar, lo primero que tuvimos que hacer es complementar el presupuesto del año pasado, iniciar todo lo que implica hacer una consulta, que todos los que han participado en algún proceso de consulta saben que no es un proceso que se haga en 6 meses, sino que es un proceso que toma un tiempo, que requiere de una planificación, que además el propio decreto 66 establece que es un procedimiento reglado, con etapas, con plazos, que tiene una etapa previa a la consulta, que tiene una etapa dentro de la consulta y tiene una etapa post-consulta, y nosotros trabajamos un proyecto de reglamento que lo enviamos al Ministerio de Desarrollo Social para que hiciera el proceso de calificación previa que hace conforme al decreto 66. Esa resolución nos llegó el 1 de septiembre. El 1 de septiembre la subsecretaria de Servicios Sociales, que es de la cual depende la unidad de consulta de asuntos indígenas, que es la que establece la calificación previa conforme al decreto 66, nos dice efectivamente hay que hacer una consulta indígena, hace la calificación previa a la misma, y nosotros ya iniciamos el proceso de consulta después de haber dispuesto el presupuesto, y dentro de esta semana se va a publicar la medida a consultar, que es el reglamento en su conjunto, esta propuesta de reglamento, y se va a iniciar oficialmente la consulta conforme lo establece el decreto 66 y con los plazos que establece el decreto 66 y las modalidades que establece el decreto 66. Nosotros lo que hemos dicho, yo lo he planteado en esta comisión,
y en otras, nosotros esperamos al primer semestre del próximo año ya tener ingresado en la Contraloría General de la República un nuevo reglamento de establecimientos penitenciarios que tenga ya incorporada la consulta indígena y que pueda concretizar todos los aspectos en materia indígena del Convenio 169 en el reglamento y tener una normativa unificada al respecto. Pero eso, lamentablemente, no son cosas que se hagan de la noche a la mañana, no dependen, son cuestiones que están sumamente bien reglamentadas. En el decreto 66 hay plazos que están muy claros y además se requieren de los recursos para hacer una consulta, que es lo que nosotros hemos dispuesto, es decir, la medida administrativa para que la consulta sea factible y se pueda efectivamente reformar el reglamento de establecimientos penitenciarios y contemplar esta reglamentación en el mismo. Respecto a las preguntas bueno, me parece que también, si hay una brecha de trato diferencial, que es la pregunta que hacía el diputado Pulgar, nuestro país está en el sistema penitenciario desde la vigencia del Convenio 169, incluso uno diría un poco antes, viendo cómo relacionarse con la población indígena al interior de los establecimientos penitenciarios. ¿Ya? Estas cosas no son, por así decirlo, de un día para otro, son procesos largos. ¿Ya? Y en ese marco tenemos tratos diferenciales en el sentido de que no se ajustan a los derechos humanos y en algunos casos sí se ajustan a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos varias sentencias de distintos tribunales de justicia que dicen que hay un trato diferencial no ajustado a los derechos humanos de parte de Gendarmería, y en otros casos tenemos buenas prácticas que han sido reconocidas como tratos diferenciales que sí se ajustan a los derechos humanos, que han sido reconocidas por distintos organismos que precisamente vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. ¿Ya? Entonces, lo que yo le diría al diputado es que estamos en un proceso de adaptación, en un proceso en el cual se está trabajando en el sentido correcto, a mi juicio, de cómo adaptar el sistema penitenciario para adecuarlo a al trato que debe tener la población indígena dentro del sistema penitenciario. Pero es un proceso que tiene ida y venida o que tiene distintos tipos de avances y retrocesos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, el fallo que acaba de señalar la diputada da cuenta de retrocesos, y tenemos buenas prácticas que también han sido reconocidas en distintos tipos de informes. Entonces, yo diría que hay una suerte de aprendizaje, y por lo mismo también es bien relevante esta comisión porque nos va a permitir señalar qué es lo que desde el Parlamento, desde el Congreso, se considera que debe ser un trato adecuado a la normativa internacional en esta materia y qué cosas eventualmente no, y nos va a permitir ir haciendo estas aquilataciones de cómo nuestro sistema penitenciario se adapta a estas realidades que tenemos al interior de nuestro país. ¿Ya? Bueno, las preguntas de la diputada Nullao creo que en parte las respondí, salvo la de quizás la vocera de Celestino Córdoba, y yo solo diría lo siguiente. Bueno, lo que pregunta la diputada es un buen antecedente de que efectivamente aquí están funcionando, por así decirlo, los mecanismos de Gendarmería, es decir, se hace una solicitud, Gendarmería recibe esa solicitud, emite una resolución, esa resolución eventualmente no deja conforme a alguna persona, apela al director regional, es decir, hay un mecanismo que está funcionando. Yo solo diría lo siguiente, que la situación es relativamente distinta a la del año 2019, si no me equivoco, porque Celestino Córdoba hoy goza de permisos de salida. Entonces entiendo que lo que le ha dicho, entre otras cosas, Gendarmería, es que, bueno, puede, como goza de permiso de salida, puede hacer su guillatún fuera del establecimiento penitenciario, que en este caso es el set de Vilcún, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, bueno, pero él quiere hacerlo dentro del set. Entonces, lo que le ha planteado, porque ahí tiene su regue. Entonces, lo que se le ha planteado es que entendemos que ahí tiene su regue, pero cuando se le ha autorizado hacer el guillatún dentro del set es porque no tenía permiso de salida, pero hoy por hoy tiene permiso de salida, entonces perfectamente podría hacer esto con sus permisos de salida fuera. Entendiendo que aquí hay varias cosas que se tienen que aquilatar. También está el tema de la seguridad del establecimiento, que ingresen 100 personas o que ingresen la cantidad de invitados que él vaya a tener, etcétera. Entonces, como hay cosas que aquilatar,
están en ese proceso. Lo importante es que está dentro de la institucionalidad donde debe estar y bajo los procedimientos que establece y en una conversación, y eso me parece que es lo más destacable. Y respecto a lo que preguntó la diputada Ñanco, creo que ya me referí tanto a la bajada del convenio como al fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, y por cierto nosotros estamos, al interior de Gendarmería hay un departamento de derechos humanos que está en la subdirección de reinserción social. Este departamento está trabajando a lo largo del país, tiene personas en todas las regiones, está permanentemente tratando de capacitar, establecer instructivos, no solo para los temas indígenas, que una de sus materias, sino que para los temas de mujeres, de condiciones carcelarias, de trato al interior, es decir, de un conjunto de materias. Es un departamento que está trabajando fuertemente y, por cierto, nosotros tenemos que cumplir los fallos que establece los tribunales de justicia. Muchas gracias, subsecretario. Interesante el tema, la verdad es que siempre se nos hace escaso el tiempo. Yo suelo decir que solo un antecedente, porque no es para seguir en ello, en relación a esta facultad de los alcaides de otorgar o no ciertas, discrecionalmente algunas condiciones, cuando usted señala que lo que pueden hacer es negar un permiso en el caso, o un beneficio, digámoslo, cuando aún estando favorables los informes. Yo tengo el caso de lo contrario, donde se accedió al beneficio teniendo informe en contra, y fue en el caso del permiso de traslado de Víctor Yanquileo desde la cárcel de Lebu al set de Cañete. Y eso fue así porque lo vimos en otra investigadora que fue hace unos ya meses, en donde yo pedí los antecedentes y llegaron y los informes eran desfavorables, y sin perjuicio de ello igualmente se accedió. Todavía no tengo la respuesta por qué, en una cuestión de una facultad extraordinaria, pero bueno, es solo para dejarlo porque mire, están sonando los timbres y lamentablemente, Alejandrina, nos quedan 5 minutos, pero voy a pedir la anuencia de la mesa para aumentar en 5 más, para que pueda tener a lo menos 10 minutos para que nos pueda, o 5, hacer algún planteamiento y luego algunas preguntas que si no se pueden contestar ahora las hacemos por escrito para que las hagan llegar, por favor. Así que tiene la palabra entonces la señorita Alejandrina Tobar, del directorio de Lea Sur, que es una ONG y que está acompañada del señor Francisco Molina. Bueno, muy buenos días, señora presidenta, por su intermedio. Saludo también a las honorables y honorables diputados que acompañan esta comisión y agradeciendo también la invitación extendida a nuestra organización. Tiene la palabra entonces Francisco, ¿cierto? Sí, así es. Francisco Molina. Señora presidenta, por su intermedio, muchas gracias, muy buenos días, honorables diputadas y diputados. Considerando justamente el tiempo que queda, iremos a ciertos puntos específicos, y justamente uno de ellos es resaltar la importancia, porque yo creo que ha quedado bastante claro con la presentación realizada por el señor subsecretario, de que justamente los permisos de salida tienen como elemento central justamente la recuperación parcial o total de la libertad para las personas que se encuentran privadas de libertad, y esto como una forma de recomponer el tejido social dañado o destruido de ellos, ya sea por su vida, tanto en el medio libre como justamente ya privados de libertad. Y por eso justamente nosotros categorizamos 2 tipos de permisos de beneficios, y algunos que dicen relación justamente con lo que se denomina realización material, que es básicamente la pena mixta, la libertad condicional, los permisos laborales y las salidas contra el medio libre, porque ellos tienen por objeto justamente dar la oportunidad a las personas privadas de libertad para que puedan salir al medio libre con el objeto de trabajar o estudiar. Reitero, esto lo estoy haciendo muy brevemente en honor al tiempo. Pero además también existen aquellos beneficios penitenciarios que dicen relación justamente con el desarrollo o el desarrollo espiritual, o reforzar justamente cuál es la postura de la persona dentro de la sociedad y específicamente dentro de la comunidad. Y en ese sentido justamente están los permisos de salida dominical, los permisos de salida fin de semana, y además justamente los permisos de salida esporádica permiten a una persona en determinadas circunstancias salir al medio libre y de esa forma realizar distintas actividades con el objeto justamente de ir generando esta reintegración en la medida en que se acerca el cumplimiento de su condena. En lo que dice relación también justamente con cuál es una de las importancias que tienen para el sistema penitenciario justamente los permisos de salida, contamos con un estudio que se hizo el año 2018 y justamente habla de la importancia o cómo se hace una disgregación de cuando una persona
termina de cumplir el permiso de salida, está disgregado en salida dominical, de fin de semana y salida control al medio libre, cuál es la causal del egreso, es decir, por qué la persona dejó de cumplir el permiso. Y justamente en el caso de salida dominical, a modo de ejemplo simplemente, en el año 2016, de los 2.692 egresos, solamente 419 correspondían a revocación, y esto es justamente por incumplimiento de las condiciones o por la comisión de nuevo delito. 1.951 era por justamente pasar del permiso de salida dominical a otro beneficio penitenciario. Por ejemplo, pasar a una salida de fin de semana, o bien pasar a libertad condicional. Y en el 137 casos, justamente se dieron, la causal de egreso fue por el cumplimiento de la condena, y 185 casos fueron por otras causales. Esto ya sea, por ejemplo, fallecimiento o renuncia a seguir gozando el permiso de salida. En el fondo, si hacemos una comparación de los motivos de egreso, podemos observar de que justamente el egreso por quebrantamiento, ya sea por incumplimiento o por la comisión de un nuevo delito, es bastante baja en comparación a los otros causales de egreso. Eso serían, perdón, los 462 respecto a los 2.692. Así es. Después podemos dejar una copia justamente que hace un análisis 2003 al 2016. Y ya, justamente como problemas actuales que hemos observado a través de los años que hemos estado observando justamente la dinámica, podemos observar tres grandes problemas que se enfrentan al momento de hablar de beneficios penitenciarios, y no solamente para Gendarmería de Chile, sino que también para las personas privadas de libertad. Y uno de ellos dice relación justamente con la dispersión normativa. Básicamente, cada beneficio penitenciario está regulado por un cuerpo distinto. Los permisos de salida están en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, la libertad condicional tiene su propio decreto, además de su reglamento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el beneficio de reducción de condena por conducta intachable. Eso ocasiona que justamente existan distintas visiones sobre cómo resolver los problemas, y eso justamente ayuda a entender por qué es necesario justamente un cuerpo único. Se está hablando justamente del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que de cierta forma permitiría obtener una visión única, no solamente de a quienes vamos a permitir que accedan a los beneficios penitenciarios, sino también qué herramientas les vamos a dar para que efectivamente puedan postular. El segundo gran problema que se ha observado es que la legislación chilena justamente se observa una falta de inobservancia de necesidades y realidades de determinados grupos de personas privadas de libertad. Por ejemplo, para los permisos de salida dominical, salida controlada al medio libre, el permiso de salida a fin de semana, justamente se observan ciertos requisitos que dicen relación no solamente con aspectos psicosociales, sino que también que pueden haber aprovechado en las instancias laborales y educacionales que le brinda la cárcel. Si observamos esto, por ejemplo, nos damos cuenta de que qué pasa, por ejemplo, en cárceles de mujeres donde la oferta laboral es menor que la de cárceles de hombres. O qué pasa, por ejemplo, a determinados grupos, por ejemplo, que por problemas físicos o mentales no pueden estudiar plenamente. Por ejemplo, personas con problemas de aprendizaje, no existen cárceles que no cuentan con profesor de educación diferencial, y de esa forma se dificulta el acceso a la educación. En ese sentido, justamente, se han hecho esfuerzos por parte de Gendarmería de Chile, pero aquí vamos con el tercer punto, de que lamentablemente la cantidad de personas que han ingresado a los recintos penitenciarios excede con creces justamente el personal que dispone Gendarmería de Chile para poder realizar su trabajo. Y no solamente desde un punto de vista humano, sino que también de recursos. Por ejemplo, existen cárceles que por las dimensiones de las cárceles y por la cantidad de personas privadas de libertad que tienen, no cuentan con espacios adecuados para poder, por ejemplo, trabajar o estudiar. Y en ese sentido, justamente observamos de que es necesario abarcar estos tres aspectos si efectivamente queremos
que las instancias de los beneficios penitenciarios sean provechosas no solamente para las personas privadas de libertad, sino para también los grupos sociales o las comunidades de las cuales se reintegran y, en definitiva, para la sociedad en general. Bueno, siguiendo un poco ya hay comentarios rápidos, complementando lo que dice mi compañero Francisco. Sí, hoy día hay 54.998 personas que se encuentran privadas de libertad. Estamos a 2 personas de 55.000 y una cifra que en realidad sigue al alza. El aumento de la población penal, como señalaba mi compañero, al ritmo acelerado que estamos enfrentando, genera un problema considerable y sumamente peligroso: el hacinamiento. Este genera condiciones de habitabilidad inhumanas, satura el acceso a servicios básicos como comida, agua, salud, satura también las instalaciones y también programas de reinserción y potencia los efectos nocivos de la privación de libertad. Como bien señalaba el subsecretario en su presentación y a mi compañero Francisco, existen ciertos recintos, módulos y unidades que tienen distintas condiciones carcelarias, características diferentes a la de la mayoría de la población penal, y eso deriva por diversas razones. Las más habituales son en consideración de las condiciones de vulnerabilidad y especial protección de quienes las habitan, como lo son los módulos materno-infantiles, para personas pertenecientes a la población LGTBIQ+, módulos para personas mayores, entre otros, que requieren un enfoque diferenciado para resguardar la igualdad sustantiva de ellos y su no discriminación. Existen también otras razones para explicar estas diferentes condiciones carcelarias entre la población penal, en las que muchas veces media la autorización de la autoridad penitenciaria, ya sea esto por aplicación normativa, por decisiones autónomas, por acuerdo, y lamentablemente también hemos sido testigos de que puede ser por corrupción. Solo para mencionar 2 casos muy rápido y traerlos un poco a la memoria y al debate, es de recordar lo que sucedió en las denominadas celdas VIP, que se encontraban en la ex penitenciaría y en Colina 2, en las que se encontraron televisores, consolas de videojuegos, armas, en las que en su momento el director de Gendarmería de Chile de ese entonces, Cristian Alvear, señalaba que en esos casos habían responsabilidades del bando y que ellos iban a buscar, porque no se podían haber entrado autorizadas por un funcionario subalterno, sino que por jefaturas. En ese caso era mediante la autorización. Existen también otras situaciones disímiles, como por ejemplo lo que ocurre en Punta Peuco, donde la infraestructura y equipamiento, en palabras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe, da cuenta de condiciones materiales adecuadas que no posee ningún otro establecimiento penitenciario del país que se haya visitado. Situación que de manifiesto evidencia una desigualdad de condición respecto de la población penal de la mayoría de los recintos. En particular, en el objeto de esta comisión, como señalaba también el subsecretario en su presentación, 2.642 personas privadas de libertad declaran pertenecer a un pueblo indígena. De ellas, 1.244 son mapuches, al día de ayer. De esas 1.244 personas mapuches privadas de libertad, el 93,4% se encuentra con reclusión 24 horas. El 93,4%. En contraste, un 6,5% se encuentra cumpliendo condena, ya sea con arrestos nocturnos, en un set cerrado o en un set semiabierto. Y solo un 0,7% cuenta con salida controlada al medio libre, un beneficio intrapenitenciario, versus un 0,6%, ¿sí? Versus un 0,6% de la población penal en general. Entonces estamos viendo que este otorgamiento de este beneficio penitenciario de la salida controlada al medio libre no es muy diferente si nos referimos a población penal en general versus población penal mapuche, un 0,7 y un 0,6. Ya, Alejandrina, yo lo que le pediría es que nos pueda enviar esa información para que quede incorporada en el acta y la podamos desglosar o leer con más tranquilidad, porque la verdad es que estamos a 2 minutos de iniciar la sala y no podemos extendernos más, así que le damos las gracias por su presencia acá. Y quiero, antes de que se vayan, colegas, antes que cerremos la sesión, pedir el acuerdo para poder extender en 30 días más el plazo de la investigación, porque nos queda solo una sesión antes de la semana distrital. Así es que obviamente todavía nos falta el ministro de Justicia, y nos falta una visita a la zona, que vamos a hacer lo más probable una visita, ¿no? Por eso,
pero es que vamos a hacer una visita inspectiva, en eso que tenemos que resolverlo en adelante, pero primero el acuerdo para extender, si podemos terminar antes, obviamente terminamos antes. Ya. Así que De eso acuerdo acordado. por extender, pero también nosotros quedamos en aquella oportunidad que usted planteó la posibilidad de generar una sesión allá en Angol y a la vez una visita inspectiva de que los que pertenecen a Pueblo Mapuche, sus voceros, sean partícipes de la sesión de Angol. Así que por lo tanto esa sesión está pendiente. Sí, tenemos que Ya. acordar hacer la sesión, la vamos a acordar a la semana subsiguiente y ahí sí, obviamente si la hacemos vamos a escuchar a los Ya. representantes de los voceros, a los voceros de los presos, eso de todas maneras, aquí no se va a cerrar a nadie la posibilidad de escuchar. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se cierra. Muchas gracias.